Segunda parte en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Son las 20:30 exactamente y ya está con nosotros acá en el piso Soledad Méndez, docente de Ecología en la FAUBA, es becaria del CONICET en el Instituto IFEBA en nuestra facultad. Soledad se va a referir a la descomposición de los restos vegetales y la importancia de este proceso en los ecosistemas semiáridos y cuál es el papel que juega en todo esto la radiación solar. Bueno, ¿Cómo estás, Soledad? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Sebastián y Pablo. Bienvenida a Sobre la Tierra. Gracias. Para arrancar la entrevista, te queríamos preguntar cuál es la importancia de la descomposición de los restos vegetales en los ecosistemas. Una pregunta amplia. Sí, es una pregunta muy amplia, pero bueno, digamos, la realidad es que la descomposición es un proceso clave para el mantenimiento de los ecosistemas. Es la forma en la cual el carbono y los nutrientes vuelven al suelo y van a estar disponibles para las plantas y otros microorganismos que puedan, digamos, absorber esos compuestos que están en el suelo. Uh-huh. ¿Y vos lo estudiaste puntualmente en los semiáridos? Claro, en realidad la descomposición ocurre en todo el, digamos, en todo el mundo claramente, y después la descomposición lo que tiene es que puede variar dependiendo de varios controles. Puede ser las precipitaciones, la calidad que tiene el material. Y uno de los procesos por los cuales nosotros empezaron a trabajar en el grupo donde estoy, es la fotodegradación, que inicialmente es importante en ecosistemas áridos porque hay bajas precipitaciones, la radiación solar es muy alta, y lo que se encontraba es que la descomposición era más alta de la que esperaban por los modelos matemáticos naturales, digamos, de una manera lo que se esperaba que se descompusiera el material por el efecto de los controles que ya eran conocidos, ahí encontraron que la descomposición era más alta. Por eso la fotodegradación arranca en zonas áridas, pero bueno, nosotros, digamos, en el último trabajo que yo publiqué, ahí la idea más que seguir con esta parte de las zonas áridas era ver si este proceso también era importante, no solo en zonas áridas, sino también en otros ecosistemas. Un poquito, cuando leíamos el título del trabajo, nos llamó mucho la atención. ¿Cómo se hace para dosificar la radiación solar para ver cómo funciona en la descomposición de las hojas? Bueno, eso fue una idea de, digamos, como la idea era esto, ¿no? De jugar a esto que uno hace en química, dosis y respuesta, pero para eso el eje más que dosis es tiempo, ¿no? Okay. Entonces, durante el verano pusimos el material, digamos, estas hojas a fotodegradar. Nosotros las ponemos en unas bandejas con filtro, que lo que hace es, pasar o no la radiación que nosotros queremos. Nosotros mayormente usamos dos filtros, uno que deja pasar toda la radiación y otro que bloquea tanto la parte del UV como la del visible. Entonces, tenemos esas hojarascas con estos dos tratamientos de luz. Y lo que hicimos fue sacar en distintas fechas, como cada 15 días, como una subréplica de cada una de esas partes. Entonces, nuestro eje en realidad es tiempo, pero igualmente la idea es que va a tener esa radiación creciente en el tiempo, esa exposición creciente. ¿Esto fue a campo? Eso fue en el campo. En la Facultad de Agronomía, en el campo de la Facultad de Agronomía. El campo de la Facultad de Agronomía. Sí. ¿Y qué tipo de hojarasca? Recién dijiste hojarasca, ¿qué tipo? Porque en regiones semiáridas tenés cosas muy duras, otro tipo de... Claro, bueno, que acá. Por eso nosotros no usamos hojarasca de Patagonia, sino que para este trabajo usamos hojarasca de álamo y de maíz y de trigo, con la idea esta, ¿no? De ver, digamos, de poder extrapolar estos datos a ecosistemas o más que nada agroecosistemas. Un poco antes de entrar a los resultados, me gustaría saber qué factores midieron. Sí, bueno, factores medimos lo que es la pérdida de masa, actividad de los microorganismos y después, en realidad el experimento está dividido en dos partes. Una parte es esta parte que está expuesto a la radiación y medimos los cambios químicos en la hojarasca, como son, si pérdida de masa, contenido de lignina y además nosotros lo denominamos sacarificación, pero es la disponibilidad de hidratos de carbono a los microorganismos. Y después parte de ese material fue como una segunda parte en la cual nosotros pusimos a descomponer, es decir, armamos bolsitas de descomposición
las pusimos en el suelo y todas, si bien la hojarasca que estuvo previamente fotodegradada estuvo en distintos tiempos bajo la radiación solar, estuvieron en el suelo el mismo tiempo, que fueron 2 meses. Y ahí medimos pérdida de masa y además actividad de los microorganismos. Eso como serían como los factores que medimos en todo el experimento. Recién mencionabas la lignina. ¿Nos podrías explicar qué es? ¿Por qué midieron lignina? Y la lignina es un compuesto muy importante, primero porque es un compuesto recalcitrante, entonces son muy pocos me mataste, ¿qué es eso? Esa vez son muy pocos los microorganismos los que lo pueden degradar. Mira. Eso quiere decir que es una molécula muy compleja, que lo que tiene es, son muchos carbonos, para que los microorganismos les guste, tiene que tener carbono y además tiene que tener nitrógeno. Entonces, en este caso, tiene muchos carbonos y además tiene muchos anillos. Entonces, por un lado, para nosotros, como los que trabajamos en fotodegradation, es muy importante porque ese compuesto lo que tiene es que es capaz de absorber la radiación, tanto UV como visible. Entonces, es como la molécula que absorbe la radiación y que la que nosotros vemos que disminuye con la fotodegradación. Eso quiere decir que la radiación solar lo que está haciendo de alguna forma es romper esta molécula que es muy grande. Bien, si quieres tengo un poco de tiempo mientras tomás agua, le preguntamos a la gente, son muy lindos de ver los experimentos de fotodegradación, por lo menos los que me tocó ver a mí desde lejos o ver fotos. Vimos los filtros. Son muy buenos. Sí. Sí, son coloridos, tener esos naranjas y transparentes quedan muy visuales. Nos gustaría, si podías, profundizar en los resultados que obtuviste. Nos contaste el experimento, ¿qué mediste? Bien, ¿Cómo te digo? Entonces lo primero que vemos son estos cambios químicos, como les decía, en la parte de la primera etapa, que es lo que es la fotodegradación, y encontramos principalmente que en el tiempo hay una disminución de la concentración de lignina y que lo loco es que esta disminución es como casi lineal con respecto a la dosis o el tiempo que tiene el material expuesto. Eso significa que mientras más tiempo está expuesto a la radiación, más se degrada la lignina. Exactamente, eso es lo que encontramos. Y después encontramos este aumento en esta sacarificación, ¿no? Estos azúcares, en realidad estos hidratos de carbono, disponibles para los microorganismos. Entonces, eso no dio una respuesta tan lineal, pero se ve, que hay un aumento y que también ese aumento cada vez es mayor durante la descomposición. Eso por un lado de la primer parte. Después cuando nosotros ponemos ese material que fue previamente expuesto a descomponer, el material se descompone más rápido, ya todos los trabajos de fotodegradación muestran que hay una fotofacilitación. Eso quiere decir que el material que fue expuesto a la radiación solar se descompone más rápido. Claro. Y nosotros volvemos a encontrar el patrón similar con la lignina, que el aumento de la descomposición es lineal con ese aumento en la dosis, ¿no?, de la radiación solar. Cuando decís que lo ponemos a descomponer, ¿qué implica? Implica poner la hojarasca en unas bolsitas que son características para la gente que trabaja en descomposición, que tiene una malla como unos agujeritos chiquititos, y eso se pone sobre el suelo y los microorganismos del suelo hacen lo suyo, hace su trabajo. Sí, uno lo deja ahí por un tiempo y uno espera más o menos que el material se descomponga hasta la mitad, hasta el 50% más o menos. ¿Y en sí a qué conclusiones llegaron? Bueno, por un lado, este efecto, ¿no? Que como la importancia de la dosis, que fue algo novedoso porque realmente hasta ahora no se había evaluado ese eje de tiempo, ¿no? Pero además, lo que más nos sorprendió a nosotros es cuán poco tiempo es necesario para que se vean esos efectos. Porque el primer punto, que eran los 15 días, nosotros ya vimos un efecto en la disminución de lignina, en el aumento de sacarificación y también en el aumento de la descomposición. Ese tiempo, ¿se cuenta desde que, por ejemplo, una hoja o un material vegetal muere? Bueno, claramente, pero por eso ahora hay integrantes del grupo que están empezando a trabajar, desde, sobre todo en Patagonia o en algunos pastizales así más áridos,
que hay mucho material que está muerto en pie. Entonces ahí donde, bueno, estas preguntas por ahí tienen importancia porque claramente con el material se seca, está ahí y a partir de ahí mayormente nosotros usamos hojas que están recientemente senescentes, se eligen perfectamente que no tengan ninguna, digamos, como que hay un trabajo muy fuerte al inicio del experimento con esa separación de las hojas para que estén lo más perfectas posibles y homogéneas para que el efecto que uno quiere encontrar sea de los tratamientos y no de cómo viene el material. Es un laburazo igual. Sí, al principio sí. No, quería consultarte respecto a los tiempos de que se fotograba el material en la FAUBA con alguno que hayan visto ustedes en Patagonia. ¿Es muy diferente o son más o menos parecidos? Bueno, eso en algún momento lo habíamos evaluado, ¿no? Porque, digamos, esto, ¿no? De que a veces decir, bueno, ¿cuánta radiación es la que vos tenés en Buenos Aires y cuál es la radiación que vos tenés en Patagonia, por ejemplo? Y, digamos, después de los 3 meses que fueron el experimento que estamos hablando, que estuvo en Buenos Aires, es similar a la radiación que reciben también en Patagonia, digamos, porque por suerte en la facultad está toda la parte del centro meteorológico que podemos tener esa información de radiación y todo. Entonces, todos esos datos, tanto de cuando hicimos el experimento en Buenos Aires o cuando hicimos los experimentos en Patagonia, teníamos esos datos y son datos similares, digamos. Lo que mencionaste de la fotofacilitación, ¿arranca cuando la hoja está viva en la planta? En realidad, claro, la fotofacilitación implica digamos, como que hay un proceso de fotodegradación previa y que eso hace que se acelere la actividad de los microorganismos. Posiblemente cuando el material está muerto en pie y se está fotodegradando, ahí arranque ese proceso de fotofacilitación. Claro. Pero pensemos que para que los microorganismos estén haciendo lo suyo, digamos, necesitan humedad. Entonces, a veces, no, digamos, como que necesitamos los microorganismos para que haya fotofacilitación y por eso a veces en lugares donde son muy secos o hay, digamos, poca agua, es más difícil que los microorganismos estén trabajando ahí. Hay otro compañero que también está trabajando en fotodegradación en un pastizal en Córdoba que mira los efectos de la niebla, que claramente eso es un pulso de agua en las hojas y bueno, en algún momento próximamente seguramente lo pueden llamar para que venga a contarles. Puede estar ahí en esa silla. Sí. Bien, un poquito nos fuiste adelantando a lo largo de toda la entrevista, pero ¿nos puedes contar cómo sigue la línea de trabajo? En realidad, mi idea es como seguir un poco más, entender un poco más el mecanismo de la fotodegradación, porque hasta ahora todas estas cosas que venimos midiendo son como cajas negras, ¿no? Vemos que hay menos lignina, que hay más hidratos de carbono, pero no sabemos exactamente qué hidratos de carbono son los que se están liberando, de qué parte de la pared celular son los que se van a liberar, qué estructuras de la lignina son las que se están rompiendo o están. Entonces, digamos, mi idea es como empezar a mirar un poquito más y explorar un poquito más a nivel químico de qué es lo que está pasando en la hojarasca. ¿Y esto podría llegar a tener algún tipo de aplicación en algún cultivo, me refiero? Una de las cosas que por ahí venimos pensando es con este efecto, ¿no? De que del material que está fotodegradado aumenta estos hidratos de carbono y se disminuye la lignina, hay, en los procesos de biocombustibles está esta idea, ¿no? De que se busca material que tenga menos lignina, digamos, se hace biotecnológicamente, ¿no? Material que tenga menos lignina para después hacer este tipo de fermentación. Pero, digamos, todavía es más una idea que real. Todavía no estamos con la idea de hacer estas cosas como para seguir avanzando. Pero y capaz un spoiler, pero este trabajo que vos querés hacer más químico, viendo en qué parte específica de las cadenas de hidrato de carbono, ¿ya lo has hecho en otro momento? ¿Sabés cómo es muy complejo? Digamos, en realidad no, lo que yo tengo entendido es que no es muy complejo. Estoy colaborando con gente que viene trabajando en pared celular hace mucho tiempo
todavía no arrancamos, pero bueno, digamos, esa es la idea, ¿no? Como me presenté a carrera con ellos como para tener, digamos, el camino, digamos, como son especialistas en hidratos de carbono de pared celular, si bien trabajan obviamente como siempre digo, plantas vivas, plantas verdes o con algas, y bueno, obviamente que siempre el hecho de empezar a trabajar con hojarasca es un desafío porque no es lo mismo, pero ellos esas técnicas las tienen 100% puesta a punto, así que nada, estoy tranquila de que va a salir eso pronto. Bien. Bueno, y un poco antes de irnos, ahora justo estabas mencionando el gran equipo con el que laburás. ¿Querés contarnos algo más? Porque nosotros venimos acá y en poco tiempo explicamos un trabajo, pero me imagino que detrás siempre hay un montón de gente que labura, o si te quedó alguna cosa del trabajo que nos quieras terminar de decir. Bueno, digamos, la realidad es que, digamos, como dentro del grupo, además, digamos, está, bueno, Nacho y Agustín, que son los que trabajan en Córdoba. Después está Leandro, que él está también trabajando en fotograbación en las marismas de Mar Chiquita y en Mar del Plata. Yeah. Y también, digamos, que esto, ¿no? Como que empezar cada vez a buscar lugares nuevos donde estamos mostrando que el efecto de la radiación no está solo sesgado a zonas áridas, sino que es un proceso que es muy importante a nivel mundial, digamos, digamos, como lo digo así como tan importante, pero que a veces está enmascarado por la actividad de los microorganismos, por el hecho de que haya más precipitaciones, y eso hace que de alguna forma parece que pierda esa importancia, pero existe y que está bueno valorizarlo, y que realmente, digamos, algo que, digamos, me había olvidado decir, que me parece que también es muy, muy importante, que el hecho de la fotodegradación lo que hace son esas pérdidas directas de carbono. Es decir, que ese carbono no pasa por el suelo, es decir, pasa de la hojarasca directamente a la atmósfera. Exactamente. Y cuando estamos hablando de cambio global, de ciclo de carbono, es algo muy importante para tener en cuenta en estos modelos de, digamos, de estimación de carbono que se está perdiendo en el ecosistema. Soledad, bueno, nos encantó. Gracias por venir, y veo que vamos a tener bastante más trabajo en el futuro. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes y